Bueno, y en temas de economía tenemos que abordar otro tema que es muy importante y me refiero a las alternativas que existen en el sector de consumo para que el impacto de la inflación no sea tan severo, sobre todo en el incremento de los precios al consumidor final, los precios que encontramos en los productos de la canasta básica y en los indispensables para la vida cotidiana. Por eso contamos para hablar de este tema con la presencia de Gilberto Lozano Mead. Él es experto en consultoría de gestión de consumo e industria y es socio del director de Roland Berger en nuestro país. Gilberto, muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Max. Gracias por invitarme a estar el día de hoy con ustedes para platicar de estos temas. Sí, bueno, a ver, son, y corrígeme si me equivoco, 5 ejes importantes que ustedes proponen para que las cadenas de suministro y sobre todo también para que el impacto en los consumidores no sea tan fuerte, tomando en cuenta que la inversión y de la inversión privada y de los extranjeros es indispensable para que haya pues un buen intercambio de productos y sobre todo justicia en los precios, ¿no? Yo creo que primero hay que empezar a ver cómo está México al día de hoy. O sea, y aquí hay una situación muy particular. México, a diferencia de otros países, tenemos un peso muy fuerte y eso nos ha ayudado a paliar parte de los efectos que ha tenido la inflación. Un peso muy fuerte, fíjate, en el tipo de cambio. En el tipo de cambio, ¿no? Y esto, al final, lo que nos ha generado es ponderarlo un poquito más, que el impacto no sea tan grande. Ahora, podemos hablar de dos momentos. El momento del COVID, que fue una gran crisis económica, ¿no? Y el momento que estamos viviendo en el último periodo, donde hemos vivido estos aumentos inflacionarios muy fuertes, ¿no? Si lo vemos, todo es relativo siempre en la vida, pero si lo comparamos a México con otros países, pues prácticamente al día de hoy estamos 2-3 puntos por arriba. Hay países que están 6 puntos de lo que estaban acostumbrados, asumiendo que México nada más estábamos al 4, ¿no? Previo al COVID. Hoy, francamente, vemos que empieza a haber una recuperación en el tema de los mercados. Y déjame te digo cuáles son los puntos que vemos. Claramente es un tema multifactorial, hay muchas variables que se empiezan a mover. Pero México no deja de ser un país que está totalmente engranado a la maquinaria de la economía del norte, ¿no? De este principal mercado del mundo. Y hoy lo que estamos viendo son, primero, en la bolsa de Estados Unidos, una recuperación de muchas de las acciones. Los inversionistas empiezan a mantener unas buenas expectativas. 2, los bancos centrales se han mantenido un poco más prudentes con muchas de las herramientas que habían puesto para paliar la inflación. Y por último, nosotros como consultores tenemos siempre ese indicador que es cuando se empieza a detonar el M&A, es decir, la compra y de adquisiciones de empresas, ¿no? No lo habíamos observado, sabemos que esto tiene que ver con las expectativas del mercado y ahora empezamos a tener pues muchas solicitudes alrededor de estos temas, lo cual nos empieza a ver que vamos a ir en el ramp up. Ahora, no va a ser igual que lo que vivimos en la vez pasada, ¿no? O sea, cuando terminó el COVID, todos estábamos, bueno, la crisis del COVID, el confinamiento, pues hubo una aceleración muy rápida en una gran vertical. Ahorita va a ser mucho más gradual, evidentemente porque las instituciones financieras van a estar tratando de apalear y controlar la inflación, ¿no? Eso en el sentido económico más grande. Pero si esto lo bajamos ahora a las empresas y al mercado, lo primero que nosotros como firma observamos es un consumidor que además que el consumidor latino es un poco más resiliente a las crisis. El consumidor mexicano, pues por historia, las aguantamos un poco más. Somos mucho más optimistas a lo que va a estar viéndose adelante. Y ahorita empezamos a observar a un consumidor, más o menos la tasa que estábamos viendo en la última evaluación, de un 20% más de optimismo, ¿no? con los indicadores que estábamos viendo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que esto va a generar que empecemos en el ramp up y evidentemente una presión muy fuerte en el precio. ¿Qué tienen que hacer las empresas? Vamos a ver, las empresas normalmente en las empresas de consumo y de retail tienen 2 factores de generación de ingreso. Uno es tal cual el margen que tienen del producto y el segundo es el crédito que dan y el manejo financiero que van teniendo a estos 2. Si vemos cómo venía en esta tendencia previo a la pandemia, ¿no? Ya venía de bajada, ya las empresas empezaban a tener una presión muy fuerte sobre los precios. Luego nos metimos en un carrusel espectacular, ¿no? que generó muchos efectos, pero ahorita se empieza a ver esa continuidad. Y el verdadero juego es el juego de eficiencia, ¿no? Las empresas que realmente logren ser eficientes y los empresarios son las que van a poder mantener en mejor estructura los precios. La buena noticia para los consumidores es que hoy pues somos consumidores mucho más empoderados, ¿no? Tenemos múltiples formas de acceder a bienes y productos. México se aceleró. Y sobre todo tomar mejores decisiones al respecto. Y tomar mejores decisiones. Tenemos información todo el tiempo a la mano. Pero además, la pandemia hizo que México evolucionara mucho en los canales digitales, en los temas de e-commerce.
Hoy, si vemos prácticamente todas las empresas y les preguntas, oye, ¿dónde están haciendo tus grandes apuestas? Pues vamos a apostarle a tener capacidades digitales. Claro. A ver, rápidamente, porque me están diciendo que ya se terminó el tiempo, me gustaría que nos platicaras un poco de cómo abordas estos términos, sobre todo porque son anglicismos con los que mucha gente a veces no está familiarizado, con el nearshoring, ¿no? Y los bienes de consumo. ¿Cómo se plantea o cuáles son los planteamientos que ustedes están estableciendo como consultoría para llevar a cabo este proyecto? El tema del nearshoring es la oportunidad que tiene México. ¿Y cómo lo tropicalizamos? O sea, esos anglicismos. Es la oportunidad que tenemos los mexicanos para poder atender el mercado de Estados Unidos. Correcto. Donde como un centro de gravitacional. O sea, México es el centro de gravedad al día de hoy, por lo que está pasando a nivel geopolítico. Totalmente. En Asia y en Europa, donde para poder mantener bajos los costos están migrando mucha parte de la manufactura y de la producción hacia México, ¿no? Esto evidentemente para el mercado mexicano es una gran oportunidad de trabajo, una gran oportunidad de generar competencia, una gran oportunidad de generar inversiones y con esto desde México empezar a producir los bienes y consumos que estarán generándose para Estados Unidos, ¿no? Entonces, estas son las cosas que si lo giras, el tema de nearshoring, como tú dices, es un anglicismo, pero dejémoslo en esta gran oportunidad de crear a México este centro de gravedad, más el peso, la fortaleza que tiene, más que estamos empezando a salir, me parece que es una gran noticia lo que vamos a estar viendo hacia adelante. Muy regulada, muy controlada, pero una gran noticia. Una gran noticia, sobre todo tomando en cuenta la poca claridad o la incertidumbre que habría justamente con la baja del peso, la fortaleza del peso, pero también con la carestía de los productos básicos que se iban incrementando, inclusive en algunos casos como hasta en un 90%. En fin, Gilberto Lozano, muchísimas gracias por estar aquí, por explicarnos. Es un tema al que le tenemos que dar también más detalles, sobre todo en términos de resultados, porque es importante que más allá de las propuestas podamos ver resultados en la economía de nuestro país en este tema. Muchísimas gracias y bienvenido siempre. Muchas gracias, Max, y gracias a toda la audiencia.